para que ustedes, para que vayamos conversando. Yo les explico algo que yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta. Yo trato que la clase sea una clase donde yo pueda hablar de un tema determinado, yo no discuto, pero yo también quiero que ustedes me den su punto de vista, o sea, quiero que den su opinión porque la idea mía es que el alumno también conozca el temario, o sea, no es que no lo conozca, sino que yo quiero que realmente pueda ver que el alumno eh, me demuestre que, digamos, que lo está viendo. ¿Por qué? Porque a mí me sirve eso para saber en qué nivel está el alumno, si entiende lo que está viendo, porque yo por ahí puede ser, por darte un ejemplo, yo tengo mucho más contacto con Celina y con Mariela, porque ellas suelen venir a las clases de, ¿me entendés? A las clases de gabinete, que yo di los viernes, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo saber algo más de ella, pero no el caso de Ezequiel, que no lo veo siempre. ¿Vos de dónde eres, Ezequiel? Yo soy de Salta, profe. De Salta, ¿ves? Entonces, por ejemplo, el caso de Ezequiel, que no puede venir seguido por la distancia que vive o un montón de circunstancias, entonces eso hace que a él le cueste venir. Y bueno, él realmente si viviría acá también vendría, porque la parte práctica, más de contactología y también de óptica, ¿no? Pero más de contactología es muy importante para poder ir entendiendo mejor las cosas y para poder ir teniendo un mayor conocimiento de los distintos lentes de contacto. Lo que yo siempre apunto es que dominemos primero, dominemos primero, que es lo que más me importa a mí del primer cuatrimestre, que es el caso de ustedes, los cuatro igual. Me gustaría que primero dominemos el tema de las lentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo conozca los lentes que yo adapto, que nunca nos olvidemos que nosotros adaptamos las lentes anuales, cuando yo conozca eso, yo voy a saber que ustedes dominan ese tema, entonces ya es un paso muy importante para seguir con los temas siguientes, ¿sí? Por ejemplo, este módulo habla de pruebas de tolerancia de la adaptación del lente de contacto, del examen ocular. El examen ocular es que yo lo puedo hacer ver con el cartel de todo tipo, todo lo que la persona ve, el, el cálculo de parámetros de las lentes de contacto blandas, de prueba, la selección de lentes de diagnóstico de prueba, control de post-adaptación, imágenes de fluoresceínas, ajuste de parámetros, solicitud de la lente definitiva, bueno, todos los detalles que pregunta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos que vienen al gabinete tienen mayor posibilidad de conversar ese tema conmigo, de verlo, ¿sí? Pero yo, sobre todo, me importa mucho saber que los chicos conozcan los elementos del gabinete y las lentes que nosotros adaptamos. Porque mire, acá dice, es necesario para una correcta evaluación y control de los lentes de contacto contar con los siguientes elementos. Aquí nombra muchos elementos. Por supuesto que si hay algún elemento que ustedes no lo tienen, lo mismo se puede hacer un gabinete, ¿sí? Pero estos serían elementos muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, yo doy un ejemplo. Dice, por ejemplo, microscopio corneal o lámpara de hedura. La lámpara de hedura es lo que la usan mucho los oftalmólogos o los oculistas para poder ver el ojito a la persona. Si llega a ser que no tenemos una lámpara de hedura, nosotros podemos controlar la lente con una lámpara de Barton, ¿sí? Que la lámpara de Barton es mucho más chiquita, nosotros la tenemos en el gabinete, pero de todas maneras, eh, digamos, la usamos, pero no, digamos, tanto como, o sea, a ver, lo que yo apunte es que una lámpara de hedura es difícil que nosotros, o sea, si la tenemos en el gabinete de 10 no es que nos sirve, nos resirve, pero nosotros no la vamos a poder usar, ¿me entienden? Digamos, con tanta influencia que la puede usar un oftalmólogo, un oculista, ¿sí? Porque nosotros
para observar la movilidad de la lente lo podemos hacer sin ningún drama con el otro tipo de lente, ¿sí? Con el lámpara de Barton, ¿sí? No sé si me logran entender ahí, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola, Sí, profe. Sí, se ¿sí? ¿Me escucha, escuchan? profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es importante que nosotros conozcamos de los elementos que usamos en el gabinete, pero también es importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros podemos llegar a usar y a necesitar, ¿sí? Porque no nos olvidemos que la lente de contacto, al adaptar, a lo que yo apuntaba es la importancia que tiene que nosotros sepamos cuáles son los elementos que vamos a usar en el gabinete, ¿sí? Como yo le decía hace un ratito, la lámpara de Dura la podemos reemplazar tranquilamente con la lámpara de Barton, no hay ningún inconveniente, en ese aspecto no hay problema. El oftalmómetro o el queratómetro, eso es algo que nosotros no, lo tenemos que tener sí o sí, o el oftalmómetro o el queratómetro. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a servir, eso a nosotros nos va a servir para poder observar las medidas corneales de la persona. No nos olvidemos que nosotros, al tomarle las medidas corneales de las personas, vamos a poder saber qué lente es la lente que vamos a poder adaptarle, ¿sí? Para que esa persona pueda llegar a buen puerto y pueda usar lente de contacto, ¿sí? Y para que nuestra adaptación sea la óptima, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después, acá también dice, pues el frontofocómetro. Bueno, el front es fundamental para todo, tanto para lentes de contacto como para anteojos. Graciela Galarza, que acaba de entrar. ¿No tenés cámara, Graciela? Hola, Graciela. Graciela, ¿me escuchás? Ahí está. Tu audio, cualquier cosa, vos cuando quieras opinar algo, Hola, profe. habilita el audio. Vos, Graciela, Gabriela, ¿de dónde era? ¿De Salta? Sí, De Salta, bien. ¿Vos estás también el primer cuatrimestre? sí, primer cuatrimestre. Bueno, entonces, justo estamos hablando con los chicos de los elementos del gabinete. Es fundamental que nosotros tengamos los elementos del gabinete para saber cómo vamos a adaptar la lente, ¿sí? El frontofocómetro, como yo le decía hace un ratito, es importante tanto para el anteojo como para la lente de contacto. Después la lupa para controlar lentes, ¿sí? Es una lupita que viene, que yo la puedo observar a la lente con mayor amplitud para ver si tiene algún daño o si el paciente la ha ensuciado o algo. Después hay unas reglas que vienen, que son rejillas para medir el diámetro de la lente de contacto. Eso es muy importante que no crean. Ojo, yo le puedo medir el diámetro con una regla, ¿no? Con una regla común en milímetros. Pero son unas reglitas que tienen las canales para que la lente encaje justito ahí y me determine exactamente como esto, digamos, el diámetro exacto de la lente que está usando la persona o de la lente que yo he pedido al laboratorio, ¿sí? Esa unidad de retoque, los moldes es relativo, eso se usaba mucho más antes, ¿sí? Bueno, después acá habla de el dato este de la ficha de la adaptación de lente de contacto, pero yo antes quiero hacer hincapié en no olvidarnos de las lentes que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Que hemos visto el módulo anterior, ¿se acuerda? Que son las lentes blandas, la lente blanda esférica, las lentes blandas tóricas, las lentes cosméticas, las lentes terapéuticas. Todas esas lentes son importantes para que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque son las lentes que nosotros vamos a adaptar, que son lentes de uso anuales, ¿sí? La única lente que nosotros adaptaríamos es la terapéutica, que es para un caso una lesión, y por supuesto que también adaptaremos la lente descartable que suele usarse, pero no necesitan de tantas mediciones, nada, porque viene con cobertura estándar.
Estamos de acuerdo, en cambio las otras no. Yo le quería comentar, que ya le he comentado a otros chicos, que más adelante yo ya le voy a pedir que si ustedes se contacten conmigo más adelante, porque va a haber una posibilidad, no le digo todavía cuándo, porque no quiero mentirle, va a haber una posibilidad de que puedan ir a practicar en una óptica, ¿sí? Y eso ya había comenzado, creo que hablé ese tema con Celina y creo que lo hablé con Mariela también puede ser, con Mariela, puede ser Mariela que también lo haya comentado con vos. Sí, sí, lo comentó en gabinete. Claro, bueno. Bueno, es cierto que los chicos que no son de acá es imposible, ¿no? Porque resulta complicado por el hecho que no van a venir a que hay práctica aquí en óptica, ¿sí? En cambio, las personas que viven aquí en Tucumán, cuando tengamos el convenio ya en vigencia con la óptica, van a poder practicar en esa óptica aquí en San Miguel de Tucumán y van a poder tener mayor práctica, ¿sí? Que sobre todo, yo siempre apunto mucho a la interpretación de receta, que es solamente para los chicos de tercer año esto de practicar en ópticas, pero es adaptación, o sea, interpretación de receta porque es la base fundamental para que ustedes se puedan desenvolver lo mejor posible en la adaptación de lente de contacto. Por eso es que yo hago mucho hincapié en las lentes de contacto para que cuando el segundo cuatrimestre ya empecemos a profundizar más con el tema de receta para interpretar para lentes de contacto, estemos mucho más cómodos, ¿sí? ¿Se entiende? Hola Mauro, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Recién ¿Vos me de pude dónde era, conectar. Mauro? ¿Vos de dónde sos? De, de Resistencia, Chaco. De Chaco, bien. ¿Vos tenés óptica o trabajás en una óptica, Mauro? No, yo trabajo en un laboratorio óptico. Ah, bueno, pero estás relacionado con la óptica, está bien, está bien. Sí, sí, sí. El que me quedó la duda es, Gabriela, ¿vos trabajabas en una óptica? Sí, sí, Bien, buenísimo. Y después, Ezequiel, el que me quedó la duda, preguntarle si trabajaba en una óptica. ¿Vos, Ezequiel, trabajás en óptica? No, todavía no. Todavía no. Bueno, por ejemplo, vos fijate siempre, Ezequiel, cuando vayamos viendo por ahí, si conocés una óptica de algún amigo o conocido que lo ubique, si vos podés ir a ver cómo se trabaja, cómo se atiende, porque ahí es importante la interpretación de la receta. Lo que sí tiene en contra, que lamentablemente no todas las ópticas, le digo la verdad, hacen contactología. Esa es una gran realidad, ¿no? No todas las ópticas hacen contactología, esa es la realidad. Bueno, por eso le hacía recordar a Celina y a Mariela que estén atentas o cualquier cosa por ahí, yo por ahí le puedo mandar un mensaje por privado para ver si están interesadas, si es que se da eso, para que ver si están interesadas para ir, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando llegue el momento, ¿sí? Tanto a Celina como a Mariela, le digo yo, ¿sí? Celina, yo sé que tiene algo más de idea porque ella, el padre tiene que, tu papá era Celina, ¿no? Que trabaja con el tema de lente, ¿no? Hace encomienda. Claro. Y Mariela, vos no tenés idea, vos que sos el caso como de Ezequiel. Claro, sí. Claro. Entonces, por ejemplo, a Celina y a Mariela le vendrían muy bien esas prácticas. Pero bueno, por eso le digo, yo ustedes estén atentas porque puede suceder que suceda, no ahora le digo, pero en estos meses y yo le voy a avisar a ustedes, ¿sí? Ustedes estarían interesadas, ¿no es cierto? Tanto Celina como Mariela. Sí, 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 profe. sí, profe. Perfecto, listo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema del módulo 2. Bueno, aquí como le decía la ficha para la adaptación de la lente de contacto. Todos los usuarios de lente de contacto de cualquier tipo, incluido las cosméticas, deben ser evaluados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tomar las distintas medidas, tenemos que hacer el test de ruptura del film lagrimal. No nos olvidemos que uno de los líquidos que nosotros tenemos en el gabinete es la fluoresceína. Esperen un segundito.
a eso le quería decir antes que me olvide, a, a Albornoz Mariela, y a Silvina, perdón, a Celina, que son de acá de Tucumán, cuando puedan, me pasen por la misma plataforma del instituto, ¿no? Porque esto es de un vínculo, pero es del instituto. A Mariela Albornoz y, y al caso de Celina Ledesma, eh, que me pasen su teléfono, por si en algún momento yo me entero de algo, para yo comentarles y bueno, ya después quedar de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Ah? Bien, Aquí eso profe. le, aquí eso le iba a pedir a Celina y a Mariela. No le digo ahora, ni mañana, ni pasado, cuando puedan, se acuerden, me lo pasan por privado, por la plataforma del instituto, a sus teléfonos, para que yo, cuando si se presenta la oportunidad esta, yo las llame a ustedes para que practiquen, ¿sí? ¿Estamos? Bien, bien. Bien, Sí, profe. listo. Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando en el tema. Yo aquí le había leído que todos los usuarios deben ser evaluados, todos deben tener una ficha correspondiente. La ficha correspondiente, ¿qué significa? En esa ficha yo tengo que anotar todo de la persona. Nombre, apellido, todos los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder buscar la lente adecuada. Y si en algún momento me surge algún inconveniente, yo iré a la ficha y tener todo registrado lo que yo voy haciendo con esa persona. La ficha es nuestro elemento donde nosotros vamos a tener todo registrado de esa persona. Entonces, pónganle el caso. Yo la veo un año, hace un año que la he visto. La persona esa, cuando vuelva, a que yo la vuelva a controlar, yo no me voy a acordar todas las cosas que he visto con ella, pero yendo a la ficha sí, porque ahí en la ficha me figura todo. Por ejemplo, acá dice, eh, la ficha es nuestro respaldo legal ante cualquier eventualidad. En la ficha clínica debe quedar anotado en forma completa y clara los antecedentes personales, familiares, refractivos indicados en las pruebas y el test realizado, además el nombre del profesional que la realizó. ¿Por qué? Porque yo en la ficha anoto, o sea, a ver, cuando un paciente llega al gabinete, llega con una receta. Teóricamente, ese oftalmólogo que nos deriva a la persona, nos deriva para lente de contacto porque está óptima para usar lente de contacto. Entonces, yo tomo nota del doctor que la derivó a nuestro gabinete. Después también, como decía aquí, que aunque ustedes no crean, es muy importante cuando acá dice anotar en forma completa y aclarar los antecedentes personales, familiares y refractivos. ¿Por qué? Porque el 90% de los vicios de refracción son genéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos respaldados de que esa manera ya hay un antecedente familiar, ¿sí? Donde esa persona ya ha venido con los problemas refractivos, ¿sí? Le doy el ejemplo. Hay algo que se anota en la ficha y que por ahí muchas personas no lo tienen en cuenta y aunque no crean es muy importante, es el tema de que si la persona toma algún medicamento. ¿Por qué? Porque puede suceder que ese medicamento le produzca una falta de lubricación, ¿sí? Esa falta de lubricación puede hacer que al usar lente de contacto le traiga otro tipo de inconveniente, ¿sí? Como un edema, una úlcera, ¿sí? Una queratitis. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al tener anotado si esa persona está tomando un medicamento, hasta nosotros mismos podemos investigar si ese medicamento puede transformarle en un ojo seco. Porque por más que nosotros le hagamos el tiempo de ruptura del film lagrimal y lo tengamos registrado que ha sido óptimo, ¿sí? Lo mismo, esa medicación que la persona usa le puede ocasionar efectos colaterales que se llaman, que haga que tenga menos lubricación. Nosotros ya hemos visto con el sistema de que estaba todo ok y de golpe nos damos cuenta que tiene ojos secos producto de los medicamentos y eso le ha provocado una lesión de la lente. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Suspender el uso de lente de la persona, que ella lo vaya a ver al doctor que le ha dado el medicamento
y que trate de darle otro medicamento que le pueda hacer el efecto que le haga falta, pero que no le afecte el fin lagrimal, ¿sí? Un ejemplo lo estoy dando, ¿sí? Entonces, digamos, esta ficha es la que yo voy a tener todo el parámetro de la persona. Voy a anotar a qué se dedica, si es mecánico, todo. Yo voy a saber todo, entonces de esa manera voy a estar respaldado. El uso de la lente de contacto a menores de edad de cualquier tipo requiere de la expresa autorización, recepción y aceptación por el escrito y firmado por su padre. Por supuesto que si yo le adapto una lente de contacto a una criatura de 5 años, 6 años, 7 años, esa criatura va a ir con los padres. Yo no le voy a adaptar una lente de contacto a una criatura de 6 o 7 años sin que vaya con los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los encargados de poner y sacarle la lente de contacto, ¿no es cierto? Entonces, hay pautas que, por lógica, se tienen que realizar bien, pero es muy importante que anotemos siempre todo en la ficha. Ustedes fíjense aquí más abajo, está la imagen de una ficha prototipo, que te dice, ve fecha de nacimiento, dirección, teléfono, la actividad, la receta, es la receta que usa que le dio el doctor, los antecedentes clínicos personales y familiares, quiere decir, te doy un ejemplo, Maliela se va a adaptar una lente de contacto a mi gabinete. Yo sé que Maliela, un ejemplo, estoy dando, tiene miopía. Entonces yo voy a anotar miopía y vos, yo le voy a preguntar, ¿y tu papá tiene miopía? Sí, entonces es genético. El padre tiene miopía. Hay veces que por ahí los padres no tienen el vicio y lo tiene el abuelo, ¿no? Puede ser tercera generación, ¿no? Eso no se olvide, ¿sí? Entonces yo voy a anotar. Después es muy importante este punto que aclara acá también que dice enfermedades, alergias, diabetes, reumatismo, hipertensión, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso también influye en el fin lagrimal. Usted imagínese una persona que tenga alergia, ¿sí? Póngale que tenga alergia al cambio de tiempo y está usando lente de contacto. Se le van a poner los ojos rojos. A la primera refregada que haga o algo, se va a sacar la lente. La puede perder la lente o se puede dañar el epitelio corneal. Entonces, yo voy a tener todo anotadito de esa persona para que de esa manera no haya ningún inconveniente el día que yo le entregue la lente y el personal la empiece a usar. Donde dice actividad, es importante que nosotros sepamos a qué se dedica la persona. ¿Sí? Si trabaja en un taller, si trabaja en un ingenio, si es oficinista, si trabaja con muchas computadoras. ¿Por qué es importante eso? Porque no nos olvidemos que una de las consecuencias de la computación es la sequedad lagrimal. Entonces, una persona que trabaja con computadora tiene que usar mayor cantidad de lubricación que una persona que no, ¿sí? Porque tiene lentes de contacto puestas. Todas las personas que usan lentes de contacto tienen que lubricarse los ojos. Pero una persona que usa con elementos expuestos a mayor sequedad lagrimal, con más razón todavía, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, también los parámetros oculares, observaciones, medidas, diseño de lente y todos los controles de lente de contacto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo ya le adapto la lente, le entrego la lente, yo tengo todo anotadito. Cuando la persona la trae la lente a limpieza, yo la anoto también la fecha que te da limpieza. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la persona que a los 2 meses yo quiero verla para verla en qué condición está la lente y me viene a ver al año, el año es prácticamente el tiempo ya de conclusión del tiempo de vida de la lente. Entonces ya la persona esa no me puede estar diciendo, no, ya está sucia, no me duró mucho, no sé, porque yo a usted le dije que venga acá a los 3 meses para hacer un control y no ha vuelto. Entonces, digamos, es como mi herramienta legal, como decía hace un ratito, de defensa de cualquier inconveniente que se pueda presentar con la adaptación del lente de contacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Antes que continuemos, le quería recordarle que cuando se termine la clase, ya entramos como práctica profesional de óptica oftálmica o taller. Por supuesto que podemos seguir hablando de contactología, no hay problema, porque las dos materias son mías, pero les comento, pues ya en cualquier momento se corta y tienen que ingresar con el otro link. Yo ya lo corregí el link, a que no creo que tengan problema ahora de ingresar ya con el link de práctica profesionalizante, porque es el que corresponde a la otra clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como para dejar bien en claro la importancia de los elementos del gabinete para adaptar una lente de contacto y la importancia que tiene la ficha, que es donde nosotros vamos a tener registrado todo lo que la persona
ha realizado y todo lo que yo a la persona le he hecho en la adaptación del lente de contacto y todo lo que yo le he enseñado para que de esa manera no quede ninguna duda y la persona pueda llevar a cabo bien el uso del lente, ¿sí? No sé si surge alguna duda en estos temas o está todo claro. ¿Alguna inquietud? No, por el momento no. Bien, perfecto. Bueno, ya vamos saliendo, pues ya se corta y yo ya lo espero en 5 minutitos en la clase de práctica profesionalizantes, que como le digo, se puede hablar también de contactología, de acuerdo a lo que usted quieran que desarrollemos, no hay ningún problema, ¿sí? A que bueno, ya en un ratito nos estamos viendo, ¿sí? Bien, profe. ¿Ah? Ya en 5 minutitos ya nos podemos ver. Nos vemos.